un país que tiene grandes desafíos y que esos desafíos precisamente nosotros los conocemos, pero hay que darlo a conocer a toda la sociedad. Porque los espacios tienen que generar las condiciones para que las políticas públicas se puedan complementar y las acciones del gobierno entonces tomen en cuenta esos elementos. El general ha sido muy inquieto, ha ido a muchos temas, el campo militar, desde el campo de la política, desde el campo social, con la Fundación Silosuna, el Instituto de Estudios Antillanistas que aborda los grandes temas del siglo XIX, y hoy comienza una etapa más de su vida, como es el programa Acción Renovadora. Buenas tardes, bienvenidos a su espacio Acción Renovadora. Buenas tardes, Juan, Belén. Buenas tardes, general. Buenas tardes, Buenas tardes, general. Padilla. Bueno, un sueño convertido en realidad. En la tarde de hoy, Acción Renovadora es un programa, o más bien un medio creado con la intención de que se hagan los análisis y reflexiones de las problemáticas nacionales e internacionales desde una perspectiva económica, política y social ajustada a la agenda global. Acción Renovadora tiene como objetivo principal hacer las reflexiones, pero sobre todo conocer las problemáticas que vive el pueblo dominicano y también las problemáticas en el mundo internacional, para que se haga el debate y a través de dicho debate se puedan buscar soluciones a las problemáticas o desafíos de la actualidad. Así es, general. Bueno, la vida le pone a los hombres grandes desafíos, y yo creo que este es un desafío tanto para el profesor Rafael Padilla como para un servidor, compartir este escenario con una figura de dimensiones tan profundas como lo es el mayor general del Ejército en retiro, el general Jorge Radamés Zorrillo Osuna. Y como él indicó, este programa, como él dice, es justamente un espacio pensado, diseñado para que para nosotros poder en reflexión abordar los grandes temas dentro de la lógica global, sobre todo en un mundo que se está hablando de la Agenda 2030, donde todos los temas en el marco de la geopolítica van orientados en esa dimensión de verdad, y de manera que para nosotros, además de que es un privilegio, es una gran oportunidad compartir desde ahora con un hombre que se le han hecho miles de entrevistas, pero en esta ocasión el general Zorrillo Osuna no viene como entrevistado, sino como conductor, presidente de Acción Renovadora, donde nosotros tendremos la oportunidad de hacer grandes reflexiones como lo que va a ocurrir hoy, sábado 17 de junio, que va a ser una fecha memorable, una fecha histórica. El general ha sido muy inquieto, ha ido a muchos temas, el campo militar, desde el campo de la política, desde el campo social, con la Fundación Silosuna, el Instituto de Estudios Antillanistas que aborda los grandes temas del siglo XIX, y hoy comienza una etapa más de su vida, como es el programa Acción Renovadora. Bueno, interesante la introducción tanto del licenciado Juan Belén como del mayor general en retiro Jorge Radamés Zorrillo Osuna. Acción Renovadora viene a traer un espacio light, un espacio suave, un espacio tranquilo, pero sobre todo nos va a permitir contextualizar las grandes problemáticas nacionales del ámbito social, del ámbito político
el ámbito comunitario. Aquí tendrán voz aquellos que de algún modo no han tenido cómo expresar sus ideas en los distintos medios de comunicación. Acción Renovadora es un espacio que le va a permitir a la inmensa mayoría del pueblo dominicano tener una tribuna desde la cual pueda expresar cuáles son sus aspiraciones, sus satisfacciones y las cosas con las que no está de acuerdo. No como un medio de protesta, sino como un medio de solución, porque los espacios tienen que generar las condiciones para que las políticas públicas se puedan complementar y las acciones del gobierno entonces tomen en cuenta esos elementos. Acción Renovadora es sencillamente el espacio que la sociedad dominicana estaba buscando para que sus expectativas y sus necesidades puedan ser expresadas en un medio plural y democrático. Así mismo, pero también en este espacio vamos a crear las condiciones para que personalidades, economistas, políticos, expertos en los asuntos sociales de nuestra dorada sociedad dominicana puedan participar. Es decir, compartir con esas personalidades los conocimientos que ellos han adquirido a través de las aulas y de sus experiencias para que en este programa Acción Renovadora, que cada sábado se va a transmitir a partir de las 3 de la tarde, la sociedad dominicana pueda tener, ¿verdad?, aquellas informaciones que siempre serán importantes, informaciones que se viven en el día a día en una sociedad democrática, en un pueblo que avanza, un país que tiene grandes desafíos y que esos desafíos precisamente nosotros los conocemos, pero hay que darlo a conocer a toda la sociedad. Así yo quiero destacar, profesor Padilla, ¿sí?, que conocí al general hace justamente 23 años, cuando el general era el jefe de la Guardia Presidencial, y una amiga en común me dijo, estando ya yo en funciones en el exterior, específicamente en Ecuador, mira, yo quiero que cuando tú llegues de vacaciones, tú conozcas al general Zorrillo Osuna. Y digo, bueno, no hay ningún problema, yo estaré ahí conociéndolo. Y ella me dijo, pero tú entenderás después por qué yo te lo quiero presentar. Y efectivamente, en mi primera vacación que vine al país, el general tenía un almuerzo de lujo para los oficiales, para los subalternos de la Guardia Presidencial. Ya ella me había anunciado que iba a ir conmigo. Y cuando nosotros nos conocimos, que nos dimos la mano, fue como un sello permanente de amistad y de cariño. Yo veía ese oficial con tanta disciplina, con tanta formación. Sin embargo, el tiempo ha permitido ver otro ser humano, Rafael, que no es el guardia, sino es el hombre de la academia. Y con el general hemos estado en Columbia University, en la ciudad de New York, donde el general defendía la tesis de que el general Gregorio Luperón debía ser ya conocido, reconocido como el padre de la Segunda República, pero también lo hicimos en la Casa de Altos Estudios de La Habana, Cuba, fue la Casa de Estudios Fernando Ortiz, donde también el general, como conferencista, ha tenido la oportunidad de llevar el pensamiento luperoniano. Es decir, que nos hemos movido en grandes dimensiones, y tú también, que manejas un ala en la parte social, también has visto otras dimensiones del general que lo separan un poco de la visión que tiene mucha gente del militar, del guardia. Bueno, todas esas vivencias es importante expresarlas en este espacio de Acción Renovadora, pero sobre todo decirle a la sociedad dominicana que en nosotros tienen con quién hablar, con quién comunicar, y como decía momentos anteriores el general, habrán expertos en este espacio, pero asimismo habrá gente llana, gente del pueblo, que los problemas de la comunidad, esos problemas que con a veces tener simplemente comunicación adecuada, tienen solución. Es la tribuna del pueblo. Aquí está el pueblo llano, aquí está el pueblo alto.
la sociedad en su conjunto, la sociedad en pleno, con Acción Renovadora, tiene una voz que no tenía. Así es, miren, nosotros vamos a una pausa, pero la primera reflexión que vamos a hacer en este espacio de gobernanza o un espacio democrático es el liderazgo de América Latina y de República Dominicana, y con el general vamos a reflexionar por qué se divide el liderazgo político luego de llegar a un grado de cohesión y de amistad. Pero esta primera reflexión la vamos a hacer cuando volvamos a su programa Acción Renovadora. Yo estuve buscando por mucho tiempo un partido que me diera seguridad. Un partido que llenara mis expectativas. No quería más de lo mismo. Yo quería algo. Y lo encontramos. El Partido Cívico Renovador me abrió las puertas de una nueva familia. Una familia que te abraza y te protege. Donde existen grandes oportunidades de crecimiento para la juventud. Donde la mujer juega un papel primordial. Yo soy renovador. Yo soy renovadora. Súmate al partido Que te da la mano en todo momento. Inscríbete en el partido de mayor crecimiento del país. Afíliate al PCR. Partido Cívico Renovador. Hola amigos, para unirte al partido emergente de mayor crecimiento en la República Dominicana, Partido Cívico Renovador, PCR, solo tienes que ir a www.pcr.org.do. Al final de la página, dale clic al botón Únete, llena los datos y ya eres uno de nosotros. ¿Qué esperas? Sé parte de esta gran familia renovadora, Partido Cívico Renovador. Bien, continuamos con su programa Acción Renovadora. En esta primera reflexión nosotros vamos a hacer un abordaje sobre el liderazgo de América Latina, aunque no vamos a entrar tanto en el exterior, sino que nos vamos a concentrar en lo que ha ocurrido en la República Dominicana con el clivaje de los políticos cuando llegan a un grado de madurez. Y entonces nosotros vamos a hacer esta primera reflexión. ¿Qué ocurre con los líderes de América Latina y de República Dominicana que llegan a un grado de cohesión detrás de un propósito, detrás de un objetivo, se hacen hermanos, compadres, amigos, en ocasiones duermen juntos, viajan, pero de repente entran las contradicciones y se convierten en antagónicos entre uno y otro? Para eso vamos a reflexionar nosotros en esta tarde, en esta primera entrega de su programa Acción Renovadora. Sí, muy importante lo que conocemos desde el punto de vista histórico, lo que sucedió en la Primera República, Segunda, Tercera y Cuarta República. Y es que precisamente el solio presidencial crea amistad, crea hermanos, pero el propio solio presidencial lo convierte en enemigos en determinado momento. Y durante la Primera República, y es bueno hacer este pequeño análisis para que la sociedad dominicana, bueno, todos los historiadores conocen muy bien lo que yo voy a plantear de acuerdo al estudio que estamos haciendo. El general Pedro Santana, que fue el primer presidente de la República constitucional, tuvo una gran relación, porque eran conservadores los dos, con Buenaventura Báez. Báez y Santana fueron
grandes amigos. Bueno, en el primer gobierno del general Santana, 44-48, Báez fue quien representó la República Dominicana como embajador concurrente. Para esa época se le llamaba ministro en Europa. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando el general Santana le entrega el poder en el 48 a Manuel Jiménez, entonces Manuel Jiménez tuvo grandes dificultades que vino como consecuencia de que Báez volviera al país. Y Báez entonces fue nombrado presidente del Senado Consultor. Y entonces se crearon las condiciones para que Báez llegara a la presidencia de la República en el año 1849. Entonces gobierna nuevamente, por primera vez, Báez, 49-53, Santana lo releva en el 53 y ahí se creó la enemistad entre ellos. Enemistad de que Santana fue mandado a buscar preso al Prado con el general José María Cabral y Luna. Lo mandó Báez a buscar preso. Al amigo, oigan bien, el amigo, el hermano, fue mandado a buscar preso. ¿Pero por celo político? No, porque habían las informaciones de que Santana estaba buscando la forma de darle un golpe de Estado a Báez. Entonces ahí se va al exilio, Santana regresa en el 56, pero ¿qué sucedió cuando Santana regresa? Bueno, llega a la presidencia nuevamente en el 58, Báez se estaba fortaleciendo en Haití, en San Tomás, y entonces para evitar que que Báez volviera al poder, el general Santana, quien era presidente, entonces busca la anexión a España. Se anexa la República Dominicana a España y ahí muere la Primera República. ¿Por qué muere la Primera República? Porque los dos amigos, los dos hermanos, no hubo forma de que se pusieran de acuerdo. Pasada la Primera República... Pero antes de dar ese paso, general, Pedro Santana y Buenaventura Báez representaban una ala conservadora de la sociedad dominicana, o sea, ellos no eran liberales. No. Eran de la misma corriente, incluso anexionista. Sí, claro, ellos eran conservadores. Buenaventura Báez fue diputado de la dominación haitiana y Buenaventura Báez fue graduado en Francia, pero hubo una persona que estaba por encima de ellos, que fue Tomás Bobadilla y Briones, que el doctor Balaguer le llamó el Maquiavelo de la época, que fue quien lo unificó al sector conservador. Pero ese sector conservador, por la lucha de intereses, precisamente por quién iba a gobernar la República Dominicana, ahí llegó la diferencia entre ellos. Y la anexión a España, se puede hablar de muchas cosas, pero lo fundamental para que se diera la anexión a España, para Santana y todo lo que le siguieron, fue para que no volviera a gobernar Buenaventura Báez la República Dominicana. Entonces, cuando se da la guerra de la Restauración, surgen los gobiernos, ¿verdad?, de la Restauración, los restauradores, el gobierno provisorio. Ese gobierno provisorio fue encabezado por Pepillo Salcedo. El primer presidente del gobierno provisorio fue Pepillo Salcedo. Pero ¿qué sucede? Gaspar Polanco en el año 1864 manda a fusilar a Pepillo Salcedo, porque de la única forma que Gaspar Polanco podía llegar a la presidencia era sacando de circulación a Pepillo Salcedo, y así ocurrió. Entonces termina la guerra de la Restauración, salieron los españoles y ahí vimos o hemos analizado, conocemos muy bien lo que sucedió durante el gobierno restaurador, la problemática, los
restauradores no lograron ponerse de acuerdo y por no ponerse de acuerdo vuelve a la presidencia Buenaventura Báez por tercera vez en el año 1865. En todo diciembre, eso dentro del marco de la Segunda República. Durante el marco de la Segunda República. Viene a gobernar nuevamente. Es ahí donde Meriño, el padre Fernando Arturo de Meriño, le dice que mientras Báez vagaba y por playas extranjeras, ha llegado de lo más alto del cielo a ocupar el solio presidencial y volvió a la presidencia Buenaventura Báez. Entonces lo sacaron. ¿Y no terminó en la barra del Senado? Apenas duró 3 meses. Dijo que iba a llegar, que podía llegar a la barra del Senado. Pero le dan golpe de Estado en el 65, se monta un gobierno provisional, ¿verdad? Un triunvirato, pero volvió nuevamente Buenaventura Báez a gobernar la República Dominicana en el 68. En el año 1868. Sí, para que nos quedemos en la Segunda República donde todavía. Comienza la guerra de los 6 años, 68-74. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, el ideólogo de la dominicanidad, el hacedor de patria, Juan Pablo Duarte, el arquitecto del pensamiento liberal, con todos los jóvenes que le acompañaron, ¿por qué se dio el paso que ganan los liberales y gobiernan los conservadores? Es decir, ni Pedro Santana fue liberal, ni tampoco lo fue Buenaventura Báez, sino fue Duarte, fue Sánchez, y fueron todos esos jóvenes que dieron paso a la separación del pueblo haitiano. Entonces, ¿qué pasó ahí que los liberales no pudieron tomar el poder? ¿Hubo también división entre ellos? Lo que pasa es que es un poquito contradictorio y de repente uno no puede creerlo, porque en honor a la verdad, al general Gregorio Luperón, que era el joven, el más joven de los restauradores, no quiso gobernar. Era el general Gregorio Luperón la persona que tenía que asumir. Pero ¿qué pasa? Él cedió y ahí... Pero eso fue más para adelante, yo me refiero a Duarte. No. Duarte. O sea, Duarte fue el arquitecto de la independencia, el ideólogo y el que forja el pensamiento liberal. Pero ¿por qué ninguno de los liberales fueron en la Primera República? No, lo que sucede es Presidente de la República. Lo que sucede, volviendo un poco atrás, es que el primer presidente de la Junta Central Gubernativa lo fue Tomás Bobadilla y Briones. Y a la Junta Central Gubernativa, el 9 de junio del año 1844, 9 de junio del 44, le dieron golpe de Estado. Entonces ahí no fue Duarte quien dio el golpe de Estado, siempre hablan, pero fue Francisco de Rosario Sánchez. Entonces Francisco de Rosario Sánchez asume la presidencia de la Junta Central Gubernativa y entre el mismo Francisco de Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte hubo alguna diferencia porque Mella proclamó a Duarte presidente en el Cibao y Sánchez no estuvo de acuerdo. Eso creó como condición de que Pedro Santana, que era el jefe del gobierno expedicionario y líder militar, el general Pedro Santana, dio un contragolpe y es ahí donde asume él la presidencia de la Junta Central Gubernativa y manda al exilio a perpetuidad a los liberales. Antes de dar paso ahí a esa parte y que usted pueda seguir haciendo este encadenamiento histórico de esos líderes, sería interesante ver 3 tipos de liderazgo que se dan tanto con los liberales de la Primera República, la Segunda República. Estamos hablando de que hay un liderazgo autocrático, lo que solamente toman ellos las decisiones, los que no trabajan, no discuten en equipo y tienen un pensamiento unilateral. Está el líder democrático, que son los que le dan participación a todos los miembros del equipo y donde ese liderazgo permite que otros puedan emerger y hacer del espacio
su propio liderazgo. Y también, y me luce, que en el caso de Luperón, que no quiso gobernar, entonces ahí está el líder que delega y no asume en un momento la resiedumbre necesaria para que su posición ya ganada, entonces la delega en otro, que es como veo el caso de Luperón. Entonces, veo que en este primer espacio de la Primera y Segunda República, esos tres tipos de liderazgo, democrático, autocrático y el liderazgo de delegar, se da en este escenario. Sería interesante ver cómo a partir de la conclusión de la del espacio de la Segunda República para entrar en la tercera, cómo sigue evolucionando el tipo de liderazgo entre los principales líderes que dirigieron la República Dominicana en esa parte histórica. Así es, muy bien, Padilla. Eso sucedió así. La parte de ellos, de los restauradores, el general Gregorio Luperón, fue un hombre sin ambición de poder. Y al no tener ambición de poder, llegaron otros con ambición de poder, y fue el caso de su alumno, de Ulises Jerop. Ulises Jerop fue el lugarteniente del presidente Luperón, puertoplateños los dos. Eran de Puerto Plata, se enroló en la Guerra de la Restauración muy joven y fue precisamente bajo la sombra, o más bien el amparo, la protección del general Gregorio Luperón. General Gregorio Luperón gobierna por primera vez en el año 1879, porque estamos hablando de cómo surgieron, ¿verdad?, las divisiones entre los líderes de la Primera República, Segunda República, Tercera República y hasta el día de la fecha, que hemos visto que esos líderes amigos, el solio presidencial lo ha convertido en enemigo. Pues fíjense, el general Gregorio Luperón le dio la oportunidad a su alumno de que fuera ministro de Interior en el año 1879, cuando él ocupó el gobierno provisorio y lo instaló allá en Puerto Plata. Sí. Aquí en la capital estuvo su alumno Ulises Jerop. Pues su alumno Ulises Jerop, después que Meriño gobierna en el año 1880, 1882, Luperón creó las condiciones para que él llegara a la presidencia y fue presidente 82-84, pero de ahí en adelante los que lo relevaron a él, Francisco Gregorio Villini y Walsh y Hill, fueron personas que estuvieron orientados por él. Entonces ahí el jefe era Ulises Jerop, y después Ulises Jerop desafió a su profesor, a su líder, y lo enfrentó y terminaron enemigos. Es decir, Luperón muere en el año 1897, estuvo muy enfermo y su discípulo lo fue a buscar y lo trajo aquí, pero ellos terminaron enemigos porque el solio presidencial lo enemitó. ¿Qué pasó? Rox hizo un giro hacia la visión conservadora, porque él fue uno de los héroes de la Guerra de la Restauración, muy destacado, brillante, alumno del general Gregorio Luperón. Sin embargo, en la manera de gobernar, ahí entonces asume un comportamiento autocrático, o sea, pasa de ser un demócrata como lo fue su mentor y su maestro. Sin embargo, en la conducción de la cosa del Estado, gobernó totalmente diferente, fue cerrado, utilizó el fraude para mantenerse en el poder, la compra de conciencia, quebró a los comerciantes del Cibao. O sea, ¿qué pasó con esos liberales que entonces al llegar al poder cambian la visión? Lo que pasa es que en la mente de Ulises Jerop la parte liberal nunca estuvo. Apenas él gobernó 2 años, como le dije anteriormente, 82, 84, más bien bajo las orientaciones de su maestro
Gregorio Luperón, pero durante su gobierno analizó que lo que mejor le podía suceder a él era hacer lo que había hecho Buenaventura Báez, que Buenaventura Báez había gobernado 5 veces la República Dominicana, que fue presidente 5 veces y que fue el que inició el gobierno del 68 al 78, la guerra de los 6 años. Entonces, Lili nunca tuvo a Luperón en su mente. Ulises Ceró tuvo a Ulises Ceró en su mente y fue un gobernante que manejó los asuntos con mano de hierro, un dictador. Nadie podía aspirar a la presidencia porque aquel que aspiraba a la presidencia lo eliminaba físicamente. Entonces, esa fue la situación que dio como resultado de que el 26 de julio del año 1899 en Moca, donde su compadre Jacobo Lara, su hijo Jacobito de Lara, sus enemigos políticos Mon Cáceres y Horacio Vázquez le presentaron allí una emboscada y allí muere Ulises Ceró y ahí terminó la época del Partido Azul gobernando la República Dominicana. General, viendo todo este aspecto y como bien hemos dicho, y usted lo ha narrado y lo ha descrito con mucho conocimiento de causa, estos líderes han tenido una contradicción, estos líderes no han llegado a un punto de entendimiento y se ha dado una ruptura en la unidad que han mantenido y que le ha permitido estar en el poder. Sin embargo, llega un momento donde ya nada importa y ponen en riesgo incluso el hecho de estar en el poder. A mí me gustaría que en el próximo segmento nosotros analizáramos sobre la base de cómo es que de manera puntual cada líder rompe con el otro, de manera puntual, y hacer como una especie de equilibrio y balance entre ambos. Pero todo eso después de la pausa. Yo estuve buscando por mucho tiempo un partido que me diera seguridad. Un partido que llenara mis expectativas. No quería más De lo mismo. yo quería algo. y lo encontramos. El Partido Cívico Renovador me abrió las puertas de una nueva familia. Una familia que te abraza, Y te protege. Donde existen grandes oportunidades de crecimiento para la juventud. Donde la mujer juega un papel primordial. Yo soy renovador. yo soy renovadora. Súmate al partido. Que te da la mano en todo momento. Inscríbete en el partido de mayor crecimiento del país. Afíliate al PCF. Partido Cívico Renovador. Hola amigos, para unirte al partido emergente de mayor crecimiento en la República Dominicana, Partido Cívico Renovador, PCR, solo tienes que ir a www.pcr.org.do. Al final de la página, dale clic al botón Únete, llena los datos y ya eres uno de nosotros. ¿Qué esperas? Sé parte de esta gran familia renovadora, Partido Cívico Renovador. De regreso con su espacio Acción Renovadora. Hemos tenido un recorrido histórico de cómo los distintos liderazgos han ido colapsando uno con otro a pesar de los grados de vinculación que hay entre un líder y otro
tanto de la Primera República como de la Segunda República. Y por lo que hemos visto, los mismos elementos son los que han primado para que esas contradicciones se den. Y sería interesante, ahora mismo en el escenario actual, que hay división donde un partido que gobernó al país por mucho tiempo, otro partido que también gobernó al país y que sus líderes entraron en contradicción y no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y eso los llevó a salir del poder. Lo que queremos ver en este segmento es si es posible la reconciliación para conquistar de nuevo el poder. Se han dado muchas reuniones interesantes que han llenado de mucha expectativa a la ciudadanía. Precisamente hubo una fuerza política que tuvo una reunión de su máximo órgano de dirección y que de ahí salieron cosas que nosotros queremos ver aquí, su relación entre cómo esos líderes no lograron ponerse de acuerdo, cómo un líder impuso esto, impuso aquello, y se dio una división que hasta ahora lo mantiene fuera del poder. Y están haciendo de todo para volver al poder, pero aparentemente ya la situación emocional entre estos líderes es irreconciliable. Sería bueno abordar esto, tanto desde el punto de vista de Belén como del propio general, para que nosotros arrojemos un poco de luz con lo que conocemos y sabemos de estos líderes que han estado en este proceso antagónico de división. Sí, lo que sucede es que no ha sucedido, valga la redundancia, nada nuevo. Hemos visto eso. Ya le dije lo que sucedió durante la Primera República, Tercera República y va a suceder siempre. Fíjense, después de la dictadura del general Trujillo, nace el PRD en La Habana, Cuba. Y el PRD nace en La Habana, Cuba, y desde allí nació también la enemistad entre Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Bosch. Y esa enemistad fue para toda la vida, precisamente porque ambos tenían el interés de ocupar el solio presidencial. Cuando el profesor Bosch es candidato a la presidencia el 20 de diciembre del año 1962, Juan Isidro Jiménez Grullón no estuvo con él y formó un partido y compitió con el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato, el profesor Bosch. Pero el propio profesor Bosch y su alumno más aventajado, el doctor José Francisco Peña Gómez, el liderazgo político, bueno, Peña es formado por el profesor Bosch, pero después que el profesor Bosch pierde las elecciones del año 1966, se va a España, ahí se crearon las condiciones para que el doctor José Francisco Peña Gómez fuera el líder que organizó el Partido Revolucionario Dominicano. Se va el profesor Bosch y el doctor Peña Gómez se queda al frente. Y puedo decirle, pues esto me lo dijo el doctor Peña a mí, en el año 1960, en el año 1990, el profesor Bosch ganó las elecciones al doctor Joaquín Balaguer, mas sin embargo no quiso, ganó pero no cobró. El doctor Peña Gómez quiso, ¿verdad?, apoyarlo y no quiso. Bueno, entonces eso ha sido lo que históricamente ha sucedido en la República Dominicana en todos los tramos de la República y todo lo que ha sucedido en el liderazgo histórico. Pero los dos compadres, José Francisco Peña Gómez y Jacobo, eran compadres, hermano. Dormían juntos. Y la dificultad que el PRD pierde el poder en el 86 y se dé retorno del doctor Joaquín Balaguer, precisamente por las divisiones de los dos compadres. No se pusieron de acuerdo. Pero después hemos visto lo que sucedió con el presidente Hipólito Mejía y Atuey, las dificultades que tuvo el propio presidente Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Entonces eso ha sido un denominador
que ha sido el común denominador y le llegó la hora al PLD. General, antes... al Partido de la Liberación Dominicana, en la persona de Leonel Fernández y Danilo Medina, sucedió lo mismo que había sucedido desde allá, en la Primera República, Segunda República y Tercera República. Al final se reconcilian. Mire, Se advienen en amistad, se perdonan, concilian sus contradicciones, van junto a proceso. ¿La historia dice algo de eso para atrás? no, yo digo que, no lo digo yo, lo dice la historia. No ha habido reconciliación. Esa reconciliación es imposible pensar que se pueda dar. Esa enemistad se va más allá de la vida. Es imposible, no se ha visto. No lo hizo Báez con Santana, no lo hizo Luperón con Lili, pero fíjense lo que pasa entre los bolos y los coludos. Los jimenistas y los horacistas, ellos fueron amigos, y Horacio Vázquez le dio golpe de Estado a Juan Isidro Jiménez en el año 1901. Es imposible pensar que se pueden hacer esas reconciliaciones, independientemente de los esfuerzos que pueden hacer. Ahora nosotros estamos observando lo que está pasando precisamente, y ustedes dieron una pincelada a lo que fue la reunión del comité político. Vimos que hubo una votación donde dividida. El no tuvo un 32 votos y el sí tuvo 11. Sí. Algo así, ¿verdad? 12. Entonces esas son situaciones que más bien es difícil de entender que se puedan buscar una conciliación, porque históricamente nunca ha sido así. General, dice la historia que cuando Gregorio Luperón estaba en su lecho con un cáncer en la garganta, su discípulo va en un barco a Curazao a buscarlo para traerlo a la República Dominicana, y Gregorio Luperón no aceptó venir en el barco de él. También se inscribe eso hasta en el último momento en un tema de salud, como también nosotros vimos un caso parecido en el caso de Atuey que mandó a votar hasta por el diablo un momento determinado. Ya en la postrimería hace un acuerdo, se reconcilia con Hipólito Mejía y lo apoya en el proceso electoral del 12. Creo que son los únicos dos acercamientos más o menos que se aproximan a una reconciliación. En el caso de Luperón, ¿usted cree que no aceptó venir con su discípulo porque todavía tenía residuos emocionales? Lo que sucede es que el general Gregorio Luperón quedó muy amargado con las actitudes de su alumno. Quedó muy amargado porque él nunca pensó que la ambición de poder lo podía llevar hasta donde lo llegó. Y cuando él fue a buscarlo en el yate presidente Ulises Geró allá a Curazao, Saitoma, donde estaba, Lili le dijo: es la primera vez que un enemigo viene a buscar, que un presidente viene a buscar a un enemigo en el exterior. Y él lo señaló así, le dijo: usted sabe por qué lo hace, general. Y no vino con él. Él vino en otra embarcación, pero no vino en la misma embarcación que él fue a buscarlo. Y él murió siendo enemigo de su alumno. Porque vuelvo a decirle, eso es muy difícil ver esa reconciliación. Bueno, señores, la Junta Central Electoral es la receptora de todos esos conflictos y divisiones. Eso es lo que hemos visto. A veces la Junta tiene que hacer cambio de resoluciones para ponerse de acuerdo con los problemas de los políticos. Pero en este momento hay un tema que es de mucho interés para la población dominicana, que son los plazos electorales, y entonces el general va a hacer un abordaje sobre ese tema. Miren, la verdad es que el pueblo dominicano, y yo como presidente del Partido Cívico Renovador, organización política, patriótica, democrática, tenemos que felicitar al Pleno de la Junta Central Electoral. Este nuevo Pleno de la Junta Central Electoral, desde que llegó hace 3 años, han hecho un gran esfuerzo para adecentar las cosas desde el punto de vista electoral en la República Dominicana. Lo primero es que, fíjense,
la antigua ley o régimen electoral 15-19 fue modificado por la ley 2023. Y si el Congreso conoció ese nuevo proyecto de ley, fue precisamente por el trabajo que este pleno de la Junta Central Electoral, dirigido por el doctor Jaque, han realizado. Entonces, nosotros tenemos elecciones al doblar de la esquina. En la República Dominicana el tiempo pasa muy rápido, como pasa en el mundo. Las elecciones presidenciales y municipales, legislativas fueron en el 20 y ya estamos a menos de 8 meses de las elecciones municipales y a menos de un año de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Eso indica de que las organizaciones políticas tenemos que estar muy pendientes de los plazos, que son fatales porque hay que cumplirlo y está escrito en el régimen electoral y en la ley 33-18, que son las dos leyes que rigen los partidos políticos en nuestra adorada República Dominicana. Hay una cantidad de organizaciones políticas que no estuvieron de acuerdo con relación a la disposición, al borrador de la Junta Central Electoral, donde ellos contemplaron cómo se iban a realizar las reservas. Entonces, en una nueva resolución que hizo la Junta Central Electoral, nos contempló a nosotros un plazo diferente que no estaba establecido en la ley 2023. Es decir, nos dio la oportunidad a los partidos políticos desde el día 17 de este mes de junio hasta el día 27, 10 días para nosotros ponernos de acuerdo con relación al 20% de las reservas. Por niveles de elección. Por niveles de elección. 20% de las reservas por niveles de elección, como lo contempla la ley. Entonces, en esta tarea nosotros andamos, todas las organizaciones políticas, las que tenemos el deseo de ir a hacer un acuerdo político con determinada fuerza mayoritaria, como el caso de nosotros, que tenemos el deseo y más bien el compromiso que se va a consumar a su debido tiempo para hacer un acuerdo político con el Partido Revolucionario Moderno en todos los niveles de elecciones. Ya nosotros estamos, como hay otras organizaciones emergentes, trabajando en reuniones con una comisión del Partido Revolucionario Moderno para ponernos de acuerdo con relación a esas reservas. Es decir, esas reservas tienen una fecha y esa fecha es el 27 de febrero de este mes. El 27 de este mes, las organizaciones políticas tienen que tener bien el nombre de quienes van a estar en la reserva, es decir, cuántas reservas vamos a tener, y porque precisamente el tiempo ya llegó. De manera que ese es el gran desafío, ese es el gran reto que tenemos nosotros, los que estamos participando en lo que es el ambiente político en la República Dominicana, porque lamentablemente el tiempo pasa muy rápido y existe la gran cantidad de dificultades, porque en una regiduría, es decir, en la dirección municipal de un distrito municipal, ahí hay un vocal, ahí hay líderes que quieren ser vocales. En un municipio, ahí hay líderes políticos que quieren ser regidores y buscan que esas reservas se le haga en cada uno de esos espacios de poder. En esa tarea nosotros andamos y es precisamente el gran compromiso que tenemos los que estamos en las organizaciones políticas haciendo esta gran labor para poder tener todo claro el día 27 de este mes e ir a las elecciones municipales que se realizarán el 18 de febrero del próximo año. Bien, con este análisis
sobre las reservas y los plazos fatales de la Junta Central Electoral de cara al proceso que se avecina. Acción Renovadora termina este espacio y les dice a ustedes que hasta el próximo sábado con una nueva entrega de Acción Renovadora. Muchas gracias.